Buenos días, chicos. Seguimos con nuestras clases. Este día vamos a desarrollar primeramente el contenido socioemocional, que nos toca el día lunes, la fe. Tenemos por acá una reflexión. Deja que tu fe sea más grande que tus miedos. La verdad es que en estos días que estamos en esta situación tan delicada de la enfermedad a nivel mundial, debemos de tener mucha fe en Dios y que nosotros somos responsables en todas las decisiones que tomamos para no tengamos miedo, pero sí seamos responsables en lo que nosotros hacemos y al momento que salimos, pues que lo hagamos de una forma completamente adecuada y como nos están dando las sugerencias, y que cuidemos mucho a nuestra familia de todo esto. El contenido que vamos a ver este día es la resistencia y resiliencia ecológica, potencial biótico y resistencia ambiental y sucesiones ecológicas. El indicador de logro que tenemos investiga y explica con seguridad casos de resistencia y resiliencia ecológica. El segundo es indaga, identifica y describe con interés los tipos de sucesiones ecológicas que nosotros tenemos. Comenzamos por acá con nuestro contenido. La resiliencia, ¿qué es resiliencia y qué es resistencia? Vamos a tratar de diferenciar que la resiliencia tenemos nosotros, que es la capacidad de un ecosistema para integrar o asimilar una perturbación sin alterar significativamente la estructura o función de un ecosistema. Recordémonos que acá es como regresar al estado original después de que ha terminado una perturbación, o también se le conoce como resistir al estrés ecológico y seguir, ¿verdad?, adelante. Tenemos por acá que resiliencia, hay otra definición, ¿verdad?, capacidad de los sistemas naturales o también en la parte social para recuperarse o soportar los efectos derivados de alguna perturbación que se ha dado en el ambiente. Entonces, la resiliencia, a mayor resiliencia, tenemos nosotros, ¿verdad?, menor vulnerabilidad. Si tenemos por acá a la diversidad o a la que es conectividad, sustentabilidad, la capacidad de adaptación, pues nosotros tenemos mayor resiliencia, ¿verdad? Menor va a ser lo vulnerable que nos vamos a ver en un ambiente. Entonces, cuando nosotros aceptamos el estrés ecológico y seguimos hacia adelante, pues cuando termine una perturbación, pues el ecosistema se va a volver a regenerar. En la resistencia, tenemos nosotros que como ver su resistencia, resiliencia. Esta es la habilidad de un ecosistema para resistir una perturbación o un cambio ambiental sin cambiar su estructura completamente. Entonces, forma de resistir una perturbación, ¿verdad? Ha habido una quema y entonces el ecosistema comienza a resistir, a no cambiar, sino de que mantener su estructura completamente original. Tenemos por acá, seguimos, que resiliencia implica que un ecosistema después de una perturbación se reajusta a las nuevas condiciones. Un ejemplo de ello, las plantitas cuando queda una semilla por ahí y las condiciones son bien precarias en el ambiente, pues buscan las condiciones como para poder resistir y dejar descendientes, las semillitas para regar las semillas en el lugar. Tenemos por acá que también resiliencia, yo les he escrito que es la capacidad que tienen los ecosistemas de absorber el estrés ambiental sin cambiar sus patrones ecológicos característicos. Como ejemplo tenemos nosotros por ahí algunos eventos geológicos que se dan en la Tierra. Yo les decía algunos cambios que se dan, o también alguna erupción volcánica. Inmediatamente que se da, pasan varios años o cientos de años,
para que las condiciones en un ecosistema se vuelva completamente ¿verdad? Cambiar todo lo que son patrones ecológicos o tener la capacidad suficiente para que absorber todo lo que ha pasado en el ambiente. Pero yo les ponía el ejemplo de la plantita, aunque las condiciones sean completamente desagradables, pues, ¿verdad? La plantita se vuelve a regenerar. En el caso de la resistencia ambiental, indica los factores físicos y químicos que impiden que los organismos alcancen su potencial biótico. Cuando nosotros estamos hablando de potencial biótico, estamos hablando de la capacidad que tienen los organismos de reproducirse, máxima reproducción en condiciones completamente ideales. Entonces, por acá, ¿verdad? Cuando se resiste a crecer los organismos, cuando hay una baja disponibilidad de alimento, cuando el clima no es adecuado porque está completamente helado, porque hay fuertes lluvias, sequías o contaminantes que se dan en el ambiente o las enfermedades que también, ¿verdad? Disminuyen el crecimiento de una población o el espacio, también las relaciones intra e interespecíficas de los organismos hacen de que, ¿verdad?, tengan resistencia ambiental, que un organismo se reproduzca en condiciones completamente ideales. Tenemos por acá la resiliencia en biología. Se le dice que se le conoce como la capacidad de recuperarse rápidamente de una enfermedad o de un desastre completamente natural. Y la resiliencia desde el punto de vista ecológico se basa en la idea de un sistema completamente en equilibrio. Cuando tenemos nosotros que hay un sistema en equilibrio, ¿verdad? Nosotros le decimos que es una homeostasis. Un ejemplo por ahí de nosotros es cuando la temperatura sube o baja, temperatura caliente o muy fría, pero el cuerpo de nosotros se mantiene a una temperatura de 37 grados. O sea, mantenemos un equilibrio completamente en nuestro cuerpo. Pues la resiliencia en ecología, pues es eso, pues mantener el equilibrio de un ecosistema a pesar de todas las situaciones que se den. Tenemos por acá nosotros, ¿verdad?, potencial biótico y resistencia ambiental, que son otros de los factores que crecen o disminuyen la población, hacen que crezca o que disminuya la población. Yo les decía de que potencial biótico estamos hablando máximo crecimiento poblacional en condiciones favorables. Y la resistencia ambiental son todas aquellas situaciones en las que inhiben que en una población crezca de una forma completamente desmedida. Entonces, les digo por acá que crecimiento de una población, ¿verdad?, es el resultado del equilibrio entre dos fuerzas completamente opuestas, que es el potencial biótico y la resistencia ambiental. Aquí decíamos que potencial biótico, máximo crecimiento poblacional en condiciones completamente favorables. Y la resistencia ambiental son todos aquellos factores o perturbaciones que inhiben que una población crezca. Potencial biótico, ¿verdad?, se le define que es la capacidad de una población de organismos o de una comunidad o de, ¿verdad?, para reproducirse a velocidades máximas en condiciones óptimas o en condiciones ideales. Esto es difícil, que solamente existe teórico, pero condiciones ideales, que no hayan enfermedades, que siempre haya, ¿verdad?, alimentos suficientes, que los depredadores no estén al acecho, que las temperaturas no cambien. Eso solamente se puede dar en condiciones teóricas, pero en condiciones naturales esto es difícil que se dé, pues siempre hay algunos cambios o situaciones en el ambiente de que hacen que una población no crezca de una forma completamente exponencial. ¿Verdad? Cuando estamos en la lucha con los depredadores, siempre recuérdense ustedes que hay una relación interespecífica de quién se come a quién, ¿verdad? Depredadores. Por obvio les decía de que cómo va a haber ausencia de depredadores en un ambiente completamente natural. Siempre hay algo que perturba que una población
crezca, ¿verdad? Una población de organismos crezca o se reproduzca, tenga la máxima crecimiento poblacional. Esto, por obvio les decía, se da en condiciones teóricas, pero reales no son. En la naturaleza siempre hay algo que inhibe que los organismos crezcan de una forma de medida, porque si eso no se diera, una sola población estaría cubriendo todo un territorio completamente. Imagínense reproduciendo y reproduciéndose y que no haya muerte o no haya enfermedades o no haya ausencia de que los desplace en un ambiente, tendrían su máxima reproducción y un solo organismo cubriría un espacio determinado. Eso es difícil que, ¿verdad?, se dé. Siempre hay algo que inhibe que una población crezca de una forma completamente desmedida. En la resistencia ecológica, ¿verdad? Por ello les decía de que es la interacción de los factores, tanto factores bióticos estamos hablando de productores, consumidores y descomponedores, aquellos que forman parte de una comunidad. Y factores abióticos que, ¿verdad?, siempre inhiben que el potencial biótico llegue a su máximo crecimiento. Por ello les decía, esto puede ser si una mariposa está en condiciones completamente óptimas de comida, ambiente y todo lo demás, pues se va a reproducir de una forma de medida. Pero si viene una condiciones favorables ¿verdad?, condiciones de nieve y cosas por el estilo, pues la población comienza a disminuir y a morir porque no soporta las inclemencias del tiempo. Entonces, esto es una parte de resistencia ambiental. Otra puede ser todas las contaminantes que la gente, pues, o nosotros tiramos a un ambiente, a un río, lo contaminamos y cosas por el estilo. Entonces, los peces o los organismos que están en un ambiente determinado no se van a reproducir, sino de que siempre hay algo que resiste ante las inclemencias del tiempo y mueren o desaparecen de un ambiente completamente o comienzan a emigrar para un lugar donde las condiciones sean completamente favorables. Entonces, por ello les decía que la resistencia ecológica son todas aquellos factores que hacen que una población comience a disminuir porque no tiene alimento, porque tiene depredadores, porque hay enfermedades, porque está completamente helado. En las iguanas o los garrobos en condiciones desfavorables donde cae nieve y cosas por el estilo, se congelan porque son de sangre fría. Entonces hay una cantidad de factores que resisten a que un organismo completamente, ¿verdad?, o condiciones que impiden que un organismo alcance su máximo crecimiento poblacional. Encontré este grafiquito en el que, ¿verdad?, ¿quién regula la densidad de una población? Pues la regula por un lado el potencial biótico y por el otro lado la resistencia ambiental. Decíamos que potencial biótico es la velocidad máxima que una población tiene para producirse en condiciones, ¿verdad?, ideales. Y tenemos, si no hay nada que, ¿verdad?, inhiba que una población crezca, pues siempre los mecanismos de defensa o el crecimiento va a ser elevado. Pero por el otro lado hay resistencia ambiental que no deja que un organismo crezca. Entonces ambas mantienen un equilibrio entre, ¿verdad?, una población, uno que hace de que la población no crezca de una forma de medida y la otra de que empiece a crecer, ¿verdad? Cuando hay un número crítico de la población, siempre hay algo que inhibe que la población crezca. Pero les decía, falta de alimento, falta de agua, ¿verdad?, hábitat favorable, el lugar físico donde un organismo se reproduzca, pues son desfavorables. Las condiciones climáticas adversas, mucha lluvia o frío o otras condiciones completamente desfavorables, ¿verdad? Los depredadores que siempre están por ahí, las enfermedades, parásitos, competidores y otras cosas más. Entonces, dos factores que hacen que una población se mantenga completamente, o la densidad poblacional se mantenga en un equilibrio, ¿ya? Tenemos un gráfico que representa el potencial biótico y la resistencia ambiental.
Yo les decía que el potencial biótico crece, 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 puede llegar a una forma completamente desmedida. Por eso decíamos que máximo crecimiento poblacional, un crecimiento exponencial, pero no es cierto. No hay un crecimiento indefinido porque si no, un solo organismo estaría cubriendo eh, todo, ¿verdad? Toda la tierra. Entonces esto no puede ser de que crezcan de una forma completamente, que no haya nadie que inhiba que esta población crezca. Entonces, por el otro lado, tenemos la resistencia ambiental que llega a un momento de enfermedades o falta de alimento o de depredadores que hace que la población se mantenga completamente en un equilibrio o en una forma completamente constante. Entonces, por un lado tenemos el potencial biótico y por el otro lado tenemos la resistencia ambiental. Esto, que lo que hacen es regular el tamaño de una población en un tiempo completamente determinado. Es un gráfico que nos representa dos factores, ¿verdad?, que hacen que una población se mantenga en equilibrio. El último tema de esto tenemos que es sucesión ecológica. Cuando estamos hablando de sucesión ecológica en un ecosistema, este es un proceso completamente ordenado a través del cual se desarrolla una comunidad. Recuérdense que una comunidad, estamos hablando nosotros de los factores, ¿verdad?, biológicos de los organismos, tanto de planta como de animales, en un tiempo determinado. Pueden pasar, las sucesiones pueden ser cortas o pueden ser completamente largas. Si es una sucesión primaria, es difícil, tienen que pasar muchos años para que se vuelva a regenerar. Y una sucesión secundaria es mucho más rápida. Ya quiere decir de que acá ya hay organismos para que se den. Por acá dice, con sustitución de especies se denomina sucesión ecológica. Pongo un esquema, les agrego un esquema por acá, donde tenemos una población donde no hay casi organismos, sino de que es, ¿verdad? Esta es una sucesión primaria, aquí es una sucesión secundaria y esta es una sucesión clímax. En la sucesión primaria, donde los organismos que se encuentran en el lugar son bien pocas, más que todo se le conoce como roca, ¿verdad? Roca al desnudo. Y en una sucesión secundaria comienza a haber vegetación y animalitos que enriquecen el terreno. Y en una sucesión clímax es donde ha alcanzado todo lo que es, ¿verdad?, las condiciones adecuadas o favorables para que una población o comunidad o un ecosistema se desarrolle en condiciones completamente óptimas. Entonces tenemos nosotros, esta es una representación de una sucesión o cambios que se van dando completamente ordenados a través del tiempo. Se conocen dos tipos de sucesiones más claras, la primaria y la secundaria, aunque hay una tercera que se le conoce como sucesión clímax. Más adelantito lo vamos a ver cómo, ¿verdad? Lo tenemos por ahí, pero yo les decía, primaria, secundaria y una sucesión clímax, donde las condiciones son completamente favorables. En la sucesión primaria se desarrolla a partir de un terreno completamente desnudo. ¿Cuál es eso? Cuando ha habido una lava volcánica, que el terreno está completamente en el descubierto, o ha pasado un glaciar, o un incendio forestal que ha dejado completamente al desnudo. Los organismos que llegan a un lugar donde es una sucesión primaria y que los terrenos están, ¿verdad?, descubiertos, tenemos nosotros que es musgo por ahí para desintegrar las rocas, ¿verdad?, al desnudo que tenemos y convertirlas en tierra. Luego tenemos líquenes, algunos, ¿verdad?, líquenes que están por acá de color grisáceo, algunas especies herbáceas como, ¿verdad?, helechos o zacate y otras cosas más. Entonces, ¿qué hacen todos ellos? Pues lo que hacen es enriquecer el suelo para convertirlo ya en una tierra completamente fértil. Ejemplos de sucesiones primarias, tenemos las lavas de Quesaltepeque, que son las lavas del volcán de San Salvador, que son las que están yendo para Opico.
volcán de San Miguel, ¿verdad? Izalco, Santa Ana, San Vicente, todas aquellas erupciones volcánicas que han habido, pues generan una sucesión primaria. Tenemos acá un esquema que representa una sucesión, más que todo una sucesión primaria, donde yo les decía de que hay líquenes. Tenemos nosotros, ¿verdad? Musgo, es como zacatito verde que está sobre las rocas o sobre las raíces de los árboles grandes para poder desintegrar y comenzar a generar tierra. Los pastos que se le conoce el zacate, la grama que tienen las canchas y verdad, algunos pastizales por ahí, sigue con los arbustos. Arbustos andan alrededor de 1 metro, medio metro, 50 centímetros, 80 centímetros, hasta llegar a los árboles completamente grandes. Por eso les decía de que la sucesión primaria pasa por líquenes, musgos, pastos. Ya arbustos sería una sucesión secundaria y árboles con todos los animalitos y todo lo demás ya es una sucesión completamente clímax. En la sucesión secundaria, el desarrollo de una comunidad en un ambiente donde existió una comunidad previa, pero yo les decía de que donde queda ya zacate, queda algunas semillas, polen y otras cosas más, para que donde se dio la perturbación, pues comiencen los organismos a crecer y a darse un poco más rápida. Esta es más rápida que la sucesión primaria. La sucesión primaria a veces pasan hasta 100 años para que se vuelva a regenerar o comenzar a regenerarse. Y en la sucesión primaria, los organismos que llegan primero se les conoce como organismos pioneros. Y en una sucesión secundaria, recuérdense de que esta se conserva completamente el suelo, ¿verdad? El número de semillas o esporas que están en el lugar, cuando ya comienza a llover, a darse las primeras condiciones favorables para que se desarrolle un ambiente, entonces empiezan a germinar y a cubrir el ambiente. Por eso los ecosistemas se regeneran solitos, se ¿verdad? Regeneran. En las etapas de la sucesión, pero yo les decía que hay tres. Una etapa que se le conoce como primaria o etapas iniciales de la, ¿verdad? O de constitución. Está la etapa intermedia o de maduración y las etapas finales, que es donde concluye todas las sucesiones o alcanza las condiciones necesarias o favorables para que las comunidades se desarrollen. Esta se le conoce como, ¿verdad? Comunidad clímax. Tenemos se las describo, las etapas primarias o etapas iniciales o de constitución. ¿Quiénes dominan? Dominan unas especies que yo les decía que se les conoce como especies pioneras, con una estrategia reproductiva basada en la reproducción de muchos descendientes, donde llegan las semillas, ¿verdad? Se desarrollan una cantidad de organismos, o llegan los ratones o lagartijas, culebras, son los primeros organismos que llegan a un ambiente, se reproducen, la reproducción es, ¿verdad? Es mucha, es una población grande. Ya vamos a ver un cuadrito de la estrategia R y la estrategia K, para que ustedes puedan diferenciarlo. En las etapas intermedias o de maduración es cuando la población comienza ya a crecer, por eso les decía, esta es un poquito más rápida, ya donde hay organismos, semillas, ¿verdad? Esporas y otros, para que cuando comienza a llover, empiezan a reproducirse. Y las etapas finales o etapa 3 que le llamamos, esta alcanza, ¿verdad? La comunidad clímax. ¿Por qué se caracteriza? Porque aquí ya tenemos un montón, muchas especies completamente que se da. En cuanto a recursos, pues tenemos nosotros que son las condiciones completamente favorables y la reproducción es una reproducción baja, por eso se le conoce como estrategia K. Vamos a ver un cuadro comparativo de una estrategia R y de una estrategia K. Tenemos por acá, ¿verdad? Por eso les escribo una tabla comparativa entre estrategias de poblacional de tipo R y tipo K. Entre las características, el tamaño de la población de una población tipo R, esta es completamente variable. Por lo general tenemos nosotros que se dice de que alcanza el máximo crecimiento poblacional y en una población K es completamente constante.
cerca de un equilibrio, ¿verdad? Eh, tenemos nosotros completamente, se mantiene la estrategia. La mortalidad en una estrategia R es una mortalidad completamente, si ustedes ven, ¿verdad? Eh, a medida va creciendo o va aumentando la población, van muriendo. Pueden nacer muchos organismos, pero llegar a la etapa adulta muy pocos. O germinar muchas semillas y llegar a la etapa adulta tal vez 2, 3 o 4 árboles. En esta la población tenemos nosotros, ¿verdad? En el caso de los humanos, en el que la mayoría de los organismos llegan a la etapa completamente adulta, ¿ya? Porque nacen pocos individuos y entonces se cuidan hasta llegar a la etapa adulta. Esta es bien característica de nosotros los humanos. Sobrevivencia, ¿verdad? Elevada, variable, denso, dependientes completamente de las condiciones, y esto, ¿verdad? Es regular. La competencia es pobre, es verdad que la competencia es buena. Fecundidad completamente elevada. Tenemos un ejemplo, los ratones o las plantitas donde tienen muchas semillas. En esta es media, ¿verdad? Es baja. Tiempo de vida corto. Los animalitos o las plantas tal vez son de un año o menos tiempo, mueren sumamente rápido. Y el tiempo de vida es tardío. Pero les decía de que es un ejemplo claro el humano, ¿verdad? Nosotros llegamos a la etapa adulta porque la mamá nace un niño, entonces tiende a cuidarlo hasta que llegue a la etapa adulta, y entonces eh, el tiempo de vida de nosotros es largo, es muy largo. La madurez, ¿verdad? Es una madurez corta, tenemos una madurez tardía. En el caso del medio es variable, ¿verdad? Nosotros es constante. Las aptitudes de colonizador son colonizan un espacio completamente determinado. Nosotros es más que todo competitiva. Se compite por el alimento, se compite por el espacio o se compite por la reproducción, aquellos organismos de la misma especie. La densidad poblacional en el tiempo, en esta generalmente va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, porque hay depredadores. La mortalidad de este tipo puede ser completamente catastrófica. Si llueve, hay una lluvia torrencial, todos los insectos mueren. La población R es bien característica de insectos, y la población K es de animales superiores como elefantes, el humano, más que todo de los mamíferos. La densidad poblacional llega a un momento de que, ¿verdad? Potencial biótico, y luego se mantiene completamente constante. Entonces no tenemos, ¿verdad? Subidas y bajadas, sino de que se mantiene. Es bien raro que la población de una sola vez baje. Es raro, ¿verdad? No se da. Ejemplos que tenemos por acá: algas, bacterias, roedores, ¿verdad? Las ratas, plantas anuales, insectos y muchos peces. Por ello les decía, donde nacen muchos individuos y cuando llegan a la etapa adulta son bien pocos, ¿ya? Aquí nacen pocos individuos y se mantiene completamente constante. Tenemos el elefante, el hombre, ballenas, plantas de vida larga que nacen los árboles y se mantienen durante mucho tiempo. Entonces, como pueden ver, esta es una comparación completamente en una estrategia poblacional de tipo R y de tipo K, donde nacen muchos organismos, llegan a la etapa adulta muy pocos, y verdad, aquí nacen muy pocos organismos y llegan a la etapa adulta casi siempre, y se mantiene completamente constante. Chicos, ha sido un gusto de estar con ustedes. Todas las preguntas que tengamos y todas las inquietudes que tengamos, la dejamos en la cajita de comentarios, o la dejamos en preguntas y respuestas para que podamos aclararles. Recuérdense que este es uno de los temas bien fáciles de comprender, no tiene ¿verdad? Muchos inconvenientes, y ustedes tienen que poder diferenciar lo que es resistencia, resiliencia, tener potencial biótico y resistencia ambiental, y lo que son sucesiones ecológicas, y verdad, y la tabla comparativa entre una población, tipo de poblacional de crecimiento en tipo R y tipo K, para que ustedes vean los gráficos
y además cómo es el comportamiento, el tiempo de vida, las aptitudes que tiene, la densidad poblacional, ejemplos, ¿verdad?, de cada uno de ellos y que nos quede un poquito más claro lo que yo les he hablado anteriormente en la sucesión. Así es que muchísimas gracias, hijos. Muchas gracias por estar pendientes de otra clase más. Espero de que les haya quedado sumamente claro. Dejamos todas las preguntas y respuestas que se puedan hacer, ¿verdad?, durante la clase para que podamos aclararla. Pasen buen día, hijos. Bendiciones y hemos terminado una clase.